Hola, sean bienvenidos a este podcast. Somos el equipo número 1, conformado por Carrión Monsiváis Vanessa Giselle, Espinosa Pinales Daniela Victoria, García Narváez Emiliano, Rodríguez Guzmán Cristal Itzel y Rojas Medina Jesús Eduardo. En este podcast hablaremos sobre la biodiversidad. El tema que se va a tratar en ese trabajo es uno que consideramos de los más importantes y que todos deberíamos de saber lo básico. La biodiversidad, como ya se sabe, es la diversidad de las especies biológicas en una región delimitada, o de una manera más extensa, la biodiversidad global. Es la variedad de la vida en nuestro planeta, que incluye tanto las especies de animales, plantas y microorganismos. Por otro lado, el ecosistema es la unidad fundamental de la naturaleza y está conformado por una o varias comunidades de organismos de especies distintas que interactúan entre sí, además de hacerlo con los factores físicos y químicos que constituyen su ambiente no vivo. Toda la información que se presentará a continuación fue investigada por diferentes fuentes de diferentes informaciones variables, buscada por todos los integrantes del equipo. La biodiversidad es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de organización. Abarca diversas especies, plantas, animales, hongos, microorganismos que viven en un espacio determinado. Su habilidad genética a los ecosistemas, los cuales forman parte de esta especie, y los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos evolutivos que dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. ¿Cuáles son los componentes? La diversidad de ecosistemas, la diversidad de especies y la diversidad genética. Una hipótesis generalmente aceptada es que existen compensaciones, lo que significa que ningún organismo puede hacerlo mejor en todas las condiciones. Una compensación que se asume comúnmente es la que existe entre los organismos espigadores, que pueden adquirir y consumir más alimentos que otras especies, cuando los recursos son escasos, y los explotadores que consumen rápidamente grandes cantidades de los mismos recursos cuando hay abundancia. Sin embargo, cuando científicos de la Universidad de Ginebra y la Universidad Técnica de Dinamarca analizaron el consumo de recursos alimenticios de más de 500 especies terrestres y acuáticas, demostraron que organismos que son eficientes cuando hay bajas cantidades de alimento también son mejores cuando los recursos alimenticios son abundantes. En consecuencia, la biodiversidad no puede explicarse como una compensación entre recolectores y explotadores. Se puede entender y explicar que el deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas, camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies. Las últimas estimaciones señalan que en México se han perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en lugares planos han sido los más transformados. Pero los principales remanentes se encuentran en lugares poco accesibles o con poco producto. Como mencioné anteriormente, debido a la actividad humana, la riqueza de la biodiversidad y de los ecosistemas, que son fuente de vida para el ser humano y las bases del desarrollo sostenible, se encuentran en un grave peligro. La creciente desertificación a nivel global conduce a la pérdida de la diversidad biológica. Hay muchas alternativas las cuales nos ayudan para poder conservar la biodiversidad. Entre ellas, es importante saber que nunca debemos comprar animales silvestres como mascotas, ya que los animales silvestres deben vivir en libertad, en donde encuentran todo lo que necesitan para subsistir y reproducirse. No debemos extraer plantas de las áreas naturales, pues será muy difícil que logren sobrevivir fuera de su ambiente natural. Además, estarías contribuyendo a alterar el equilibrio ecológico de estos espacios. Hay muchas alternativas las cuales nos ayudan para poder conservar la biodiversidad. Entre ellas, es importante saber que nunca debemos comprar animales silvestres como mascotas, ya que los animales silvestres deben vivir en libertad, en donde encuentran todo lo que necesitan para subsistir y reproducirse. No debemos extraer plantas de las áreas naturales, pues será muy difícil que logren sobrevivir fuera de su ambiente natural. Además, estarías contribuyendo a alterar el equilibrio ecológico de estos espacios.
Los resultados que vamos a obtener al aplicar correctamente esta solución pues son muy sencillos. Vamos a tener una mayor cantidad de recursos naturales que vamos a saber aprovechar bien para ya no perjudicar a las especies con residuos tóxicos que utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, si encontramos alternativas ecológicas para limpiar nuestros hogares, vamos a dejar de usar los compuestos químicos que tanto perjudican a los peces, a los mares, a los lagos, y que también van perjudicando poco a poco a los bosques y a los ecosistemas que tienen muchos animales. También vamos a evitar una de las cosas que muchas personas quieren hacer porque es muy preocupante, que es salvar a las especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, el oso polar. El oso polar, quien ha tenido grandes cambios dentro de su especie en los últimos años. Por ejemplo, que ahora llega a comerse otros osos polares debido a la falta de comida que tiene en su hábitat, pues se están derritiendo los polos por el calentamiento global y que eso está afectando demasiado a la biodiversidad. No solo evitaremos esto en los osos polares y en otras especies, sino que también vamos a evitar que muchas especies como, no sé, los pájaros, los perros, los peces, lleguen a un punto en el que ya no haya retorno. Es decir, ya no tendríamos que preocuparnos porque haya especies en peligro de extinción, que porque un pájaro nuevo ya esté en sus últimos pasos. No, al aplicar correctamente estas soluciones vamos a mejorar una mayor diversidad de especies nuevas. Podemos hacer nuevas especies a partir de estos nuevos cambios, lo que no solo preservará la biodiversidad, sino que la aumentará. Habrá una mayor cantidad de ecosistemas, una mayor cantidad de especies. Habrá un gran cambio si realmente lo hacemos correctamente, no solo preservándolo, sino aplicando nuevos recursos, nuevas formas para que las nuevas especies vayan evolucionando poco a poco. Como conclusión personal, considero que la biodiversidad contribuye de forma directa o indirecta a muchos aspectos del bienestar humano. Por ejemplo, a la seguridad, las necesidades materiales básicas para una vida buena, la salud, las relaciones sociales satisfactorias y la libertad de elección y de acción. Frenar la pérdida de biodiversidad es uno de los grandes retos de la humanidad. El futuro del planeta Tierra y de sus habitantes es en última instancia nuestro propio futuro. No es una tarea sencilla, pero de nada sirve el desaliento. Aún estamos a tiempo de revertir esas dramáticas cifras. Todos podemos influir. Una de las máximas ecologías nos anima a pensar en global para actuar de forma local. Yo puedo concluir que hay que darle mucha importancia a este tipo de información, ya que al final de cuentas pues es primordial en el planeta. Creo que hemos sobrepasado mucho nuestras actividades cotidianas y conforme más avanza el tiempo, terminamos perjudicando demasiado a la biodiversidad, pues sin esta va a haber muchos cambios perjudiciales en todo el planeta y en el medio ambiente. La diversidad y la biodiversidad están divididas de varias partes. Es lo que ha logrado los ecosistemas, crear mucho en todo este periodo, además orientándonos a saber más un poco de los temas sobre los animales, sobre las especies y nuevos seres. Pero lamentablemente el cambio climático ha sido algo que ha ido empeorando y deteriorándose mucho. Como conclusión personal acerca de este tema, yo considero que la biodiversidad es un factor muy importante para nuestro planeta, ya que si no cuidamos de ello, nuestro planeta puede sufrir cambios muy importantes afectando el funcionamiento de esta. Por lo que yo considero que la biodiversidad debe ser un factor que debe cuidarse totalmente, ya que de ahí depende nuestro futuro y el de otras especies.